Buenas tardes, profesora y compañeros. Soy estudiante de la carrera de Nutrición Clínica. A continuación voy a dar mi evidencia de aprendizaje, que es un caso clínico de una paciente con quemadura. En este caso voy a dar mi introducción. Un paciente cuya condición se encuentra comprometida debido a la condición de quemaduras de grado mostrará señales de problemas metabólicos en cuanto hipercatabolismo a causa de las cantidades de cambios fisiológicos que suscitan en base a las quemaduras que presenta, así como estrés metabólico inducido por la intervención quirúrgica requeridas en sus dermis y tejidos dañados. A grandes rasgos, la lesión térmica en el origen del estado inflamatorio hipermetabolismo, lo que dispone vulnerabilidad al suscrito de la señal de complicaciones por infección demora en cuanto a la cicatrización regenerativa. El proceso de adaptación de nutrición para este tipo de individuos hospitalizados tiene limitaciones específicas debido al nivel de dificultad de poder evaluar como valoración nutricional. Por ende, es importante la atención nutricional del paciente con condición de quemadura hospitalizado. En esto nos resalta de quemaduras hospitalizado. Esto nos resalta lo imperativo que es realizar una identificación de un paciente con quemaduras en riesgo de gravedad, prevención. En la presente actividad realizaremos un caso clínico. Es importante mencionar que en cuanto a las quemaduras, es importante y por tanto motivo de consultas y de hospitalización, ya que es mucho los pacientes que hay de grados de variabilidad de incapacidad hasta el punto de llegar a la muerte. Vamos a comenzar a explicar el desarrollo del caso clínico. Se elaboró un instrumento de historial clínico nutricional para la atención de este paciente. En el cuadro que se va a presentar son los datos de identificación, donde es una paciente de sexo femenino, de una edad de 41 años, practica caminata. Y vamos a presentar posteriormente el cuadro de indicadores clínicos de la quemadura. Su talla es de 1,62. Su peso actual después del accidente es de 65. Su peso habitual antes del accidente es de 65. Porcentaje de superficie corporal de la quemadura, 22.5% corporal en grado 1 y 2, quemadura por gasolina. Profundidad de las lesiones, quemadura de 4.5% que compromete región frontal de primero y segundo grado. Quemadura de vibrisas y tórax anterior del 4%, quemadura de segundo grado, quemadura de 14%, en extremidades de miembros superiores e inferiores, en primero y segundo grado, con eritema presente y pulso simétrico. Tenemos una tablita donde ponemos la parte del cuerpo, que es el brazo, cabeza, cuello, piernas, tronco inferior, tronco anterior, tronco posterior. La superficie corporal del brazo es del 9%, valor a un 7%. La cabeza del 9% a un 4%. El cuello 1%. La pierna en la superficie corporal es de un 18% y el valor es de un 7%. Tronco anterior de un 18% en la superficie corporal y un 7% en el valor. El tronco posterior es de un 18%. Y el valor no nos indica nada. La determinación del índice pronóstico. El paciente establece con una quemadura de primero y segundo grado, con un 22.5% de hidrocarburo, no presenta riesgos vitales. También se puso una opción de otros problemas clínicos actuales. Padece de una enfermedad diagnosticada, paciente sin enfermedades de comorbilidad es negativo. Los indicadores bioquímicos también se presentaron en un cuadro donde los glóbulos rojos, hematograma es de 5.5, su valor de referencia es de 4.5 a 6.0 millones
Y la interpretación son los valores normales. En todos fueron normales. No presentó algún índice elevado. ¿Se solicitaron análisis? Sí. Los datos relevantes bioquímicos, la paciente presenta bioquímicos dentro del parámetro normales. Los linfocitos y las plaquetas se encuentran dentro de los rangos normales, lo cual indica ausencia de infecciones. Después vamos a pasar al cálculo de antropométrico, donde el IMC es de 1.62, entre 65 da un índice de masa corporal a 4.8. Esto es que el paciente tiene un peso normal. La complexión de la talla y la circunferencia de la muñeca, la complexión es de 1.62 entre 14, nos da 1 a 0.11, lo que nos indica que es una complexión pequeña. Y posteriormente vamos a pasar a la obtención del YET, que es de 6.55. El total del YET es de 2.397.69 calorías, se redondea a 2.400 calorías. Donde el peso corporal, la edad de años, la estatura mediana en centímetros, y se colocaron unas tablitas para representar lo que anteriormente se dijo. Y posteriormente vamos a pasar al cuadro de distribución energética del consumo necesario para la recuperación. En los hidratos de carbono tenemos los gramos, que son de 360 gramos, las kilocalorías de 1.440 y el porcentaje del consumo energético real es del 60%. Tenemos las proteínas de 120 gramos, 480 kilocalorías, el 20% del consumo energético real, y los lípidos del 53.3 en gramos, 480 kilocalorías y un 20% del consumo energético real, con un total en gramos de 553.3 kilocalorías, 2.400. Continuamos con los indicadores para el apoyo nutricional. Todo paciente en una superficie corporal de quemada es del 10%. Todo el paciente que presenta necrosis tisular de cualquier etiología y que ingrese a nuestra unidad de signos o riesgo de desnutrición. Y así muchos puntos más que se desglosaron dentro del diagnóstico. El diagnóstico de nutrición. Paciente estable con posibilidades de deglución. Se le pregunta acerca de la posibilidad de masticar debido a la presencia de quemaduras en cara. Ella confirma que puede comer por sí sola, por lo que puede realizar una dieta sin modificación de consistencia. El IMC normal, valores bioquímicos dentro de los parámetros normales. En la evaluación física se observa la zona de quemadura en cara, tronco anterior y algunas zonas de extremidades, cabello abundante, coloración de la piel en zonas sanas, adecuadas, uñas no dañadas, dientes un poco manchados debido al consumo de café mencionado en el paciente. Su tratamiento nutricional: se recomienda una dieta hipermetabólica de 2.400 calorías calculada por un SKQ y actividad física posterior a la quemadura con un conteo de micronutrientes, entre ellos Na y K, para mejorar la rehidratación de la paciente. Indispensable para incluir un 20% de proteínas en dieta para mejorar la recuperación de tejidos musculares y dérmicos de la paciente. Se realiza un cálculo de rehidratación para la atención de la quemadura por la fórmula Parklad de hidratación de 4 milímetros sobre kg. La hidratación es de 465.5. La hidratación, el total es de 5.850 litros diarios. Es necesario considerar la rehidratación con suero fisiológico para mantener una estabilidad electrolítica.
En el paciente, durante la primera 3 horas atención clínica, realizar la inclinación a 2.9 litros y posteriormente a las 3 horas a la otra mitad. Después vamos a las consideraciones del cuadro de cálculo proteico, donde las proteínas en kilocalorías al día de adultos es del 2.5 kilocalorías. Se muestra un cuadrito donde se da toda la explicación tanto en niños como en adultos. Se dio un menú de 2.400 calorías con una tablita que anteriormente se indicó del cuadro dietosintético, donde se le dio lípidos de un 20 de porcentaje con un total de 2.400. Se le dio el cuadro de distribución de las comidas, se realizaron 5 comidas y posteriormente se pone el menú, que fue en el desayuno, la colación matutina, la comida, y ahí les dejo el menú que se le dejó a la paciente. Se tomaron fotografías para evidenciar todo el caso clínico, donde nada más nos dejaron tomar la circunferencia de la muñeca, pesarla y medirla. Los otros indicadores antropométricos no, ya que había lesiones y podíamos afectar a la paciente. Posteriormente se realizó el cuadro del SOAP, donde es una mujer de 41 años, se fue acomodando toda la información en el SOAP, y en conclusión podemos decir que para un diagnóstico de la evaluación nutricional en el paciente con estado de quemadura, con estado de hospitalización, requiere un análisis específico para su estado metabólico y fisiológico. Debido al estado en el que se encuentra, la metodología se basa en el estudio de los cálculos antropométricos, así como consideraciones alimentarias permitirán un mejor progreso constante. Una condición como esta, así como otras afecciones clínicas en donde el paciente requiere hospitalización, será vital realizar un análisis específico y en contacto, por ejemplo, con una praxis será el estudio de cálculo de gastos energéticos que muestra la señal en las condiciones hipermetabólicas del sujeto, así como la ambivalencia con una condición actual. Para esta forma, durante su estadía, intervenir a este tratamiento previniendo una desnutrición del paciente. Las quemaduras y condiciones se evalúan dependiendo del grado en el que se encuentre el paciente, así como de estas durante la hospitalización, para de esta manera realizar un diagnóstico nutricional con una comprensión aguda y exacta para mantener y llevar a cabo una intervención precisa. De esta forma concluyo la explicación de mi caso clínico que realicé con mi compañera Diana García. Entre nosotras dos realizamos este caso clínico y pues esta fue la explicación que doy de mi paciente con quemadura.